Tenemos este pequeño momento que estamos tratando de tomar con humor, pero que obviamente tiene mucha tensión en torno a esto. Como nosotras no somos economistas, se nos podría haber dado en la vida, pero no ha sido, nos acompaña hoy Guido Sac, que es director del área económica de Fundar, docente en la UBA y en la USAM. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Y sos especialista en macroeconomía? Soy macroeconomista, sí. Qué momento para ser macroeconomista. Recién decíamos con Sole medio en chiste, medio en serio, ¿no? Me parece que es medio en serio. Que estamos todo el tiempo en la macroordenada. La macro es un quilombo. Esto de qué momento me lo dicen ya hace años. Digo, creo que no recuerdo momento en el Desde cual que me estudiabas, hayan ¿no? dicho otra cosa. Es que la macro es un quilombo, básicamente. Y el problema es que si la macro es un quilombo, el país no crece, y por eso no crecemos desde 2011, y por eso aumenta la pobreza, y por eso tenemos inflación, y bueno. Es como condición necesaria para un proceso de crecimiento, no es condición suficiente, pero sin una macroordenada no se puede. Ahora, hay algunas cosas más allá de esto, digo, que la economía argentina es un quilombo, es una constante, pero esto que está pasando no es una constante. Más allá de que entiendo que hay mucho juego en redes, de usted está aquí, buscar diarios viejos donde a esto ya se anunció algo parecido. Sin embargo, esto tiene algunas características que por lo menos a mí, que no soy especialista en macroeconomía, me resultan medio novedosas, como por ejemplo la intervención que está haciendo Estados Unidos en el mercado argentino. Esto que hoy volvió a pasar, que es que ofrecen dólares en el mercado. Guido, ¿esto alguna vez pasó? ¿Cómo hay que entenderlo? Sí, no, en Argentina no había pasado. Estados Unidos había intervenido alguna vez en algún mercado de cambios de un país extranjero, pero 3, 4 veces en su historia. En una situación como la que está pasando ahora acá. No, porque es diferente, porque acá tiene una injerencia electoral, digo, y acá me salgo un poco de mi campo de expertise, ¿no? Pero es llamativo la injerencia electoral que tiene esta intervención, ¿no? Y que además lo diga tan abiertamente como lo dijo ayer, por más que después muchos funcionarios, Caputo, etcétera, intentaron dar otra versión. Hoy volvió a ratificar en un tuit Milei diciendo: mi ayuda está supeditada a un buen resultado electoral de Milei. Donald Trump lo dijo hoy otra vez en un tuit. Es impresionante, sobre todo porque pasa que, claro, ni Milei ni Donald Trump son dos presidentes a los que las formas les interesen demasiado. Ni las formas de la diplomacia, ¿no? De la más básica. Entonces, bueno, hay algo de esto que ha sido muy llamativo. Se supone que los países no se meten en procesos electorales de otros países, y Donald Trump fue muy claro y dijo: miren que fue un gane o mueran, digamos, lo que tiraron ayer. Sí, es así. Si quieren, metiéndonos un poco más en la macro, aún si tuviera un buen resultado electoral el gobierno, hay que hacer modificaciones en la macro. Esto no se sostiene, ¿no? Pues sacan conejo de la galera, blanqueo, FMI, Trump, pero claramente no podemos, no nos vamos consumiendo todos los stocks, y en algún momento tenemos que empezar a generar de nuevo, ¿no? Y no gastarnos todos los stocks. Ahora, hay algo de lo que está pasando ahora que lo veía, y de hecho lo veía dentro de charlas de círculos libertarios. No es que me inviten especialmente, pero de pronto a veces cuando se puede en redes ver lo que conversan entre ellos, siempre me parece muy interesante. Y había algunos que decían, bueno, esta injerencia lo veían como algo positivo, en el sentido de que si el dólar está sostenido por esta intervención directa de los Estados Unidos, todos sabemos qué pasa si no intervienen, ¿no? Lo daban como algo positivo. A mí claramente me parecía una cuestión de alarma. ¿Qué pasa? Tuvimos hace 2 días que las declaraciones de Donald Trump y la intervención directa de los Estados Unidos hacen movimiento en los mercados y en el dólar, ¿no? Primero esa bajada que asustó a todo el mundo mientras estaban ahí en el Salón Oval y ellos estaban sin poder hacer nada, se empezaba a ver toda la caída y cierta recuperación, pero hoy además de nuevo una intervención en el dólar. Esta intervención, que es inédita, ¿se sostiene hasta las elecciones? ¿Se puede sostener al infinito? ¿Hay alguna regulación al respecto o es política pura? No, es política pura. Estados Unidos puede comprar pesos, tiene libertad para comprar pesos. Es súper riesgoso por muchos motivos. Primero, porque nos deja con un tipo de cambio que claramente no es compatible con la economía argentina. Tenemos hoy un tipo de cambio muy bajo, estamos caros en dólares, nos cuesta mucho producir, nos cuesta mucho generar empleo, nos cuesta crecer. Todo dólar que entra en el Banco Central se va porque está barato, entonces alguien aprovecha para comprarlo.
Y por otro lado, a mí no me gusta que Estados Unidos tenga pesos argentinos, porque así como hoy los compra, si mañana los vende, nos genera un problema Te importante. desbalancea, no podés Totalmente. manejar vos qué va a pasar, qué no. Tampoco ahora estaría sucediendo eso, ¿no? Pero No, está bien. A ver, es un factor ¿cómo- externo metido en lo doméstico. Totalmente, pero literalmente. ¿cómo podríamos haber tenido el control de la situación y comprando reservas cuando el dólar estaba bajo, allá cuando se relajó el cepo por marzo, que el tipo de cambio se estabilizó por debajo del promedio de las bandas? No tenía sentido un dólar a 1100. Ahí había que comprar dólares y hoy no te estaríamos dependiendo de los dólares de Estados Unidos, tendría dólares propios el Banco Central. Ahora, y esta es una pregunta casi psicológica más que económica a esta altura, pero ¿por qué no se compró? No se compró porque un tipo de cambio más bajo acelera el proceso de desinflación. En principio uno pensaría que eso debería, dada la historia argentina, haber mejorado los ingresos, cosa que igual no sucedió, porque parte del ancla inflacionaria fue salarial también. Claro. O sea, se vetaron paritarias, incluso entre privados, ¿no? Entre Sí, trabajadores hubo y intromisiones. empresarios. Mercado Libre no. Si les parecía demasiada alta al gobierno, la intervenía para que sea menor y por lo tanto los salarios no recuperaron. Eso ayudó a que la inflación sea algo menor. Y con fines electorales, digo, la verdad, con fines electorales. Ojo, insisto, no es el primer gobierno que lo hace. Es llamativo porque vivimos ya gobierno tras gobierno que bajan el tipo de cambio con fines electorales y no funciona ni siquiera electoralmente. Claro. Digo, la Bueno, verdad ahora es que- directamente no saben si llegan a la fecha con los valores que quieren llegar a tener. Sí, pero digo, No de nuevo. funciona digo, a ese punto Massa ahora. tampoco llegó con los valores que quería. Macri en 2019 tampoco llegó con los valores que quería. Pero digo, tengamos en cuenta que Ahora son tres gobiernos muy distintos probando Sí. la misma receta. sí, y Cristina segundo mandato también, ¿no? Entonces, si uno separa, digo, incluso el único oficialismo que ganó en los últimos 10, 12 años, quizá un poco más, fue Macri en 2017 y le voló todo por los aires meses después. Con lo cual, esta receta de hacer una política cambiaria, de apreciar el tipo de cambio a un nivel insostenible para ganar las elecciones, ni siquiera rinde electoralmente. Entonces, ¿por qué lo hacemos si después te hace pelota la macro? Y además, una vez más, estamos hablando Claro. de elecciones de medio término, ¿no? Deberían Sí. ser otras las discusiones, no precisamente económica la discusión del medio término. Dijiste en un momento, no me gusta que Estados Unidos se llene de pesos y nosotros estamos jugando, hoy hablamos de colonia tuya y hay un montón de razones políticas, sentimentales y demás para decir, che, no me gusta la actitud, no me gusta esta política en la que claramente no estuvieron planteados como pares, más allá de que no lo sean, son dos presidentes, ¿no? Por más que no tengan el mismo peso, hay algunas formas de la diplomacia que siempre se mantienen, esta vez para nada. ¿Cuál es el problema económico de que Estados Unidos tenga un montón de pesos? ¿Qué significa que Estados Unidos tenga un montón de pesos? Que así como hoy, al comprar pesos, permite que el tipo de cambio esté en torno a los 1.400 y no más alto, el día de mañana, si sale a vender esos pesos, hace que el tipo de cambio esté más alto de lo que debería estar en otras condiciones. Es decir, así como hoy sostiene un tipo de cambio bajo, el día de mañana te puede hacer pelota el tipo de cambio. Puede tomar la decisión porque no le gusta el resultado electoral o lo que sea, Sí. porque Argentina toma alguna decisión económica que no gusta. Sí. Igual hay que decir, Estados Unidos es libre de comprar dólares Sí. pesos, del mismo modo que Argentina es libre de comprar dólares, ¿no? Pues de hecho nosotros compramos dólares para tener reservas. Claro, Estados Unidos es gigante al lado de la Claro. economía argentina, entonces no le jode demasiado. Tiene mucho más poder de fuego Estados Unidos para controlar el dólar que Argentina, obviamente. Pero no es hacia la inversa porque ellos son una economía mucho más grande. Me gusta ese porque sé que habla mal de mí, pero nunca lo había pensado. Claro, en definitiva, nosotros también estamos comprando dólares y no hay equivalencia. Se está moviendo el chat. Muchas gracias a las personas que van contestando. Si quieren hacer preguntas, aprovechen. Lo tenemos ahí, se las Total. vamos a hacer a él también. Ojo, las preguntas que hay para hacer. Pero quiero volver a esto y hay varias cosas que me interesan. Para empezar, porque está teniendo una reacción en Estados Unidos esto que está pasando, que es mucha gente diciendo exactamente por qué estamos ayudando a Argentina. Y de nuevo, quiero salir de las consideraciones políticas, más allá de que puedan ser muy divertidas. ¿Viste estas notas en las que aparece Sole y muestran el peor costado de Milei, lo muestran haciendo cosplay y dicen por qué le estamos dando 40 millones de dólares a este tipo y demás? Sino lo que está diciendo el campo de allá y lo que puede pensar el campo de acá. Siempre se habla de cómo es nuestro vínculo con Estados Unidos y a veces dicen,
somos parecidos. Sacame de la consigna, sacame del consignismo. ¿Es así? ¿Tenemos una cosa parecida de competencia con Estados Unidos o no? Sí, en determinados sectores sí, sin lugar a dudas, porque al igual que Argentina, Estados Unidos es productor agropecuario importante. Al igual que Argentina, tiene mucho gas y petróleo, además con pozos de petróleo no convencionales, al estilo vaca muerta. Entonces, no son economías complementarias, ¿no? Como se podría decir de Argentina y China, que Argentina produce soja más de la que consume y China necesita más soja de la que consume. Entonces, por más que nosotros lo que queremos no es vender soja a granel, sino cosas con mayor valor agregado, uno podría pensar que Argentina y China son más complementarias, o lo que sucedía entre Argentina e Inglaterra, Reino Unido, hace un siglo o más tiempo. Con Estados Unidos, Argentina exporta soja, pero no se la vende a Estados Unidos, porque Estados Unidos produce su propia soja, su propio trigo, girasol, etc. Entonces, ahí entra el conflicto que se vio muy reflejado cuando Bessent dice, te ayudamos, pero hay que terminar con este saca China holiday del país. Impositivo, ¿no? Como este veranito impositivo. Es el levantamiento de las retenciones que duró 2 Exactamente. minutos antes de la elección de septiembre. Perdón, Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué no quiere Estados Unidos que Argentina baje las retenciones? Porque si baja las retenciones, Argentina tiene más posibilidad de vender soja, baja el precio de la soja y le afecta al productor agropecuario estadounidense. Sí, es como la noción de soberanía finalmente, ¿no? Lo que te impulsa a tomar una decisión o la otra, proteger a tus propios productores o entregar y que sea el otro mercado el que se beneficie. Quería tratar de entenderlo, ¿viste? En términos No, económicos, es una más locura. allá de la, Claro de la que sí. consigna, porque es muy interesante. Pregunta acá el efecto de la bicicleta financiera. No sé cómo está funcionando la bicicleta, si está con la rueda pinchada en este momento la bicicleta financiera, porque tan volátil está difícil. Exacto. Pero ¿cómo está? No, bueno, a ver, la bicicleta financiera o el carry trade, ¿no? Ya que estamos con anglicismos. Claro, mientras el tipo de cambio está planchado y la tasa de interés en pesos es alta, bueno, uno pone un plazo fijo o una inversión más sofisticada en pesos, y si el tipo de cambio estuvo planchado y rinde 3-4% por mes en pesos, eso es equivalente en dólares, es una rentabilidad enorme. Para tener una idea, hoy un bono del Tesoro americano rinde 4% por año, no por mes. Claro. Eso funcionó durante mucho tiempo, durante Milei, también en gobiernos anteriores, no solo en este gobierno. El problema es que quien hace esta bicicleta financiera está todo el tiempo mirando de reojo el tipo de cambio, a ver, porque tiene que desarmar posición y comprar dólares antes de que el tipo de cambio suba, porque si no, en un día puede perder la rentabilidad de un mes o de mucho más tiempo, ¿no? Es gente con los nervios de acero la que hace todo eso. Sí, o bueno, o que tiene resto, o que tiene inside information, o que mira muy bien el mercado. Estaban preguntando, y aprovecho para repetir, estamos hablando con Guido Sack, que es director del área económica de Fundar, que además se dedica mucho precisamente a pensar en cosas de largo plazo, ¿no? Y hacer análisis macro, pero en todo sentido, de las industrias y de la idea de tener un proyecto para la Argentina, ¿no? De esto que decís, son muchos años sin crecimiento, 14 años sin crecimiento. Sí, 2011. Muchísimo. Claro, es realmente muy impresionante, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, que hay chicos de 16 años que van a votar el próximo domingo, ¿no? Y son chicos que no, básicamente no recuerdan y no tienen idea de una Argentina en la que haya habido crecimiento. Sí. Eso tiene que tener un impacto en electoral, ni hablar, no solo y electoral, en sus vidas. Claro, en su cosmovisión, sí, ni hablar. En cuál es esa idea. Seguro. No, sí, de hecho es gravísimo. Durante mucho tiempo hablábamos de la década perdida, de la década del 80, y ya llevamos más de una década perdida. Y sí, digo, retomando un poco de lo que hacemos en Fundar, nosotros hacemos cuestiones en mi área, que es el área más económica, macroeconómica, pero también nos metemos con cosas que quizás muchas veces el progresismo es más reacio a meterse, como puede ser una reforma tributaria. Nosotros tenemos una propuesta de reforma tributaria que, entre otras cosas, considera la eliminación de las retenciones, ¿no? Con lo cual ahora estaríamos en contra, porque que Estados Unidos defienda que Estados Unidos ponga como condición que Argentina mantenga las retenciones, pone incómodo a mucha gente, porque Milei vino hablando mucho de
bajar las impuestos, retenciones. claro. Y también el peronismo defiende las retenciones, pero no a Estados Unidos. Entonces ahora de Estados Unidos defiende las retenciones. ¿En qué lugar? ¿No? Se va corriendo. Claro, todo esto para decir que nosotros desde un lugar progresista planteamos una reforma tributaria que no tiene retenciones. Nosotros no nos gustan las retenciones. Si nos faltan dólares, no parece lo más inteligente cobrarle impuestos al sector exportador, ¿no? Quiero hacerte una última pregunta. Dale. Imposible. Bueno. Imposible. Ya arranco diciéndote que es imposible y sé que es una pregunta imposible, pero es ¿qué pasa después de la elección? ¿No? Digo, quedó muy claro cierto condicionamiento y además, como son elecciones legislativas, puede ser que los resultados sean interpretables, ¿no? Pero ¿qué pasa ante un resultado contundente en un sentido o en otro? ¿Qué pensás vos para ese lunes después? A ver, es cierto que los mercados se sienten más a gusto con Milei, básicamente porque Milei trajo el equilibrio presupuestario. Los mercados miran dos cosas, básicamente. Tener equilibrio presupuestario o eventualmente superávit y tener dólares suficientes para pagar la deuda. Equilibrio presupuestario, lo que todo el tiempo mencionan como responsabilidad fiscal. Claro, no tener déficit fiscal, básicamente. Entonces, si hay un cambio que hizo Milei en la economía es que la economía argentina venía con un déficit fiscal desde la época de Néstor, que tenía superávit, pero ya después se perdió el superávit y nunca más lo volvió a tener. Milei lo recupera. Ahora, lo que no recuperó Milei, y que fue una continuidad con respecto, casi que podemos hablar desde Martínez de Oz a la fecha, es la falta de dólares. Que la suplió primero con el blanqueo, después con el FMI, ahora con Estados Unidos, pero mientras tengamos un tipo de cambio tan bajo, no va a haber dólar, no va a haber stock de dólares que nos acerquen suficiente, pues nos lo vamos a ir consumiendo. Entonces, independientemente de si al gobierno le va bien o mal en las elecciones, más temprano que tarde va a tener que hacer una corrección del tipo de cambio para que el tipo de cambio esté más o menos acorde a la productividad de la economía argentina. A mí me resulta llamativo que no lo haya hecho ya, básicamente porque buena parte de los problemas que tenemos hoy es por tener un tipo de cambio tan bajo. Y hay una particularidad que se dio en los últimos meses, que el aumento del tipo de cambio desde que se relajó el cepo no se trasladó prácticamente a inflación. Entonces, si un aumento del tipo de cambio no se traslada con mucha potencia a la inflación, ¿por qué no podemos tener un tipo de cambio más alto que haga que nuestra producción sea más competitiva y que nuestros salarios no se vean, ingresos no se vean tan afectados porque la inflación no reacciona tanto al tipo de cambio? Porque la teoría es que electoralmente no va a haber... Lo tenemos que decir. Una sola cosa, ¿hay indicios de que estén pensando en esto? No. A mí me llama la atención que no hayan avanzado cuando ya era evidente allá por... O sea, hace unos meses, ya me pierdo porque pasan tantas cosas todas las semanas que... Estamos teniendo meses más largos. Están teniendo 7 y 8 semanas los meses. Pero en un momento ya era evidente que faltaban dólares y que era necesaria una corrección cambiaria, pero que el último salto cambiario, chiquitito, cierto, pero cuando se relajó el cepo, no había tenido efecto en precios. ¿Por qué no probar a ver si el siguiente tiene efecto en precios y el siguiente? Y de hecho, si bien la inflación, ayer tuvimos el dato 2,1, fue subiendo del dato de mayo 1,5, pero seguimos en torno al 2%, cuando el tipo de cambio en ese periodo aumentó más del 20%. Entonces, en otro momento aumentábamos el tipo de cambio del 20% y la inflación aumentaba el 20%. Claro. No hay más resto, es eso. Guido Sac, director del área de economía de Fundar, experto en macroeconomía. Te hemos hecho preguntas de la bola de cristal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Mil gracias. Y tenemos efecto silla caliente. Bien. Acá en las propiedades del stream es como una despedida real. Me voy rápido, no se preocupen, me voy rápido. Exactamente. No se preocupen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.